Vamos a comenzar ahorita. Bueno, estábamos en esta parte de la temperatura, estábamos viendo la transferencia de calor de un objeto o recipiente y el líquido que éste posee adentro, ¿verdad? Entonces estábamos viendo el cambio de temperatura de estos. En esto veíamos que nosotros igualábamos el calor cedido al calor absorbido. Entonces, el que cede calor siempre va a ser el objeto que tenga mayor temperatura, y el que absorba calor siempre va a ser el objeto que tenga menor temperatura. Nosotros teníamos esa fórmula, pero también estaba otro método, que es esta solución alternativa que nos aparece en el libro. Si a nosotros, yo les decía en la clase anterior que nosotros podíamos igualar calor cedido a calor absorbido, pero también la sumatoria de calores se puede igualar a cero. Nosotros en calor cedido y calor absorbido teníamos que el delta de temperatura que utilizábamos para cada uno, si el que cede calor va a tener una temperatura menor al final, y teníamos la temperatura final menos inicial. Si nosotros poníamos así en la parte del calor de la temperatura, lo vamos a mostrar en la pizarra, teníamos así. Entonces en calor nosotros teníamos el calor cedido es igual al calor absorbido. Calor absorbido. Entonces teníamos estos dos. ¿Qué es el calor? Es la masa por el calor específico del objeto y el delta de temperatura. Y también del otro lado teníamos la masa, el calor específico del absorbido, vamos a poner acá la A, por el delta de temperatura. Pero nosotros vemos que si nosotros cedemos calor, la temperatura mayor, que es la que cede calor, va a transformarse en una temperatura menor. Entonces si hacemos final menos inicial, nos quedaba una temperatura negativa. Pero nosotros si hacemos esta igualación de calor cedido y calor absorbido, nos quedaba de esta manera: temperatura inicial menos temperatura final. Lo que nos interesaba en este caso del delta es la magnitud del cambio de temperatura, no necesariamente el valor de temperatura negativo porque se reduce la temperatura. No, es el delta. Entonces en este caso, nuestra temperatura final menos la temperatura inicial. Y en el que absorbe calor, aquí sí, temperatura final menos inicial, menos temperatura inicial. Esa es la primera parte. Pero también estaba el otro método. En el segundo método, la sumatoria de calor, que esto se los muestro por si alguno lo quiere hacer así, ¿verdad? La sumatoria de calor, o sea, la sumatoria de los calores, es igual a 0. Entonces, acá sí nosotros usamos la temperatura final e inicial como está. Entonces, usamos masa, o lo vamos a poner de calor cedido, calor absorbido menos calor cedido es igual a 0. Bueno, en este caso nosotros podríamos poner la sumatoria, ¿verdad? Si quieren, para que no se confundan directamente, la sumatoria. Calor absorbido más calor cedido es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que el calor absorbido siempre sería la masa
por el calor cedido, por el calor específico absorbido, por el delta de temperatura. En este caso, sí, en ambos se puede utilizar como temperatura final menos temperatura inicial. Entonces puedo utilizar los dos métodos, da exactamente lo mismo. Y aquí vamos a ver masa por el calor específico cedido. Aquí es S, ahora eso. Por el calor específico cedido, es S. Por el delta de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este sí, en ambos se utiliza final menos inicial en los dos deltas de temperatura. En este, final menos inicial y final menos inicial, en ambos. Entonces, podemos utilizar este igualando a cero o esta parte de arriba. Claro que en el calor cedido utilizamos temperatura inicial menos temperatura final. Si se recuerdan de cualquiera de ambas, no hay problema, las dos dan exactamente lo mismo. Solo que este factor que voy a señalizar ahorita, este factor, porque es el calor cedido, ese factor nos va a dar negativo, porque la temperatura final menos la inicial, como la inicial, esta que tenemos aquí, es mayor, entonces la temperatura final va a quedar negativa, entonces nos va a dar un factor negativo. Entonces el calor absorbido va a ser menos el calor cedido. Esto nos va a dar igual a cero. Eso es para poder utilizar la fórmula si ustedes quieren utilizar la temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, ese es el segundo método de lo que estábamos viendo la clase pasada. Voy a darles unos segunditos para que tomen apuntes, si están tomando apuntes. Y vamos a seguir. Vamos a ver cuántos hay ahorita. Jorge, Larisa, Ramos, Dueñas, Brenda, Jos, Candy, las cámaras, Cristian, Gerson. Las cámaras, por favor. Sandra, igual. Bueno, entonces vamos a seguir con el libro. Vamos a seguir bajando. Esta parte que se ve acá es un calorímetro. Nosotros la parte con los calorímetros no la vamos a trabajar ni los ejercicios ni tampoco la parte teórica. Sí, solo es para lectura. Sí le va a salir la lectura del calorímetro en el examen, sí nos va a salir en el examen. Entonces, pero no lo vamos a realizar por medio de los ejercicios. ¿Qué es el calorímetro? El calorímetro no es nada más que un objeto. Bueno, este es un objeto para medir calor. ¿Cómo es que se utiliza? Bueno, dentro del calorímetro se encuentra una cantidad de agua. Esta cantidad de agua está a una temperatura ya medida, que en este caso podría ser una temperatura ambiente a unos 20 grados Celsius. ¿Cómo es que funciona? Nosotros, dentro de este calorímetro, podemos verificar la transferencia de calor. En este caso, la transferencia de calor sería las calorías o la energía calórica que se transfiere hacia el calorímetro. Digamos, nosotros tenemos un objeto y queremos medir cuánta energía calórica se agrega a este calorímetro si nosotros metemos un 0.5 gramos de latón, o unos 0.10 kilogramos de metal, de algún tipo de metal. Lo que se hace en el calorímetro es que se mide la temperatura directamente de los objetos que nosotros vamos a introducir, y luego, al transferir este objeto directamente en el agua va a absorber el calor, claramente. Luego, el agua va a transferir el calor al calorímetro.
Entonces el calorímetro va a tener una temperatura específica. Ya con esa temperatura se puede hacer un análisis muchísimo más fácil de la transferencia de calor que hubo de ese objeto al agua y luego la temperatura que se encuentra en el calorímetro, que nos va a indicar cuánta energía sí se transfirió por medio de este objeto. Entonces, eso es en sí, ¿verdad? Nosotros, bueno, en la ingeniería civil no vamos a ver mucho directamente de esto, sirve más para ingenieros químicos. Entonces vamos a saltarnos un pedacito de esto y vamos a ir a la parte de calor latente. Pero sí, es importante, se utiliza en laboratorios y demás para medir la transferencia de calor. También para verificar cuánta energía se necesita para hacer que un objeto esté a una temperatura ambiente. Entonces, tiene bastantes utilidades, sí, pero para nosotros en específico no tiene muchas funciones. Hay otros datos que sí podemos abarcar que son más importantes. Entonces, esta lectura sí la vamos a tener, pero no van a salir ejercicios sobre esto, sino que más que todo la teoría. Entonces nos vamos a ir al otro tema, que es el calor latente. Aquí está el calor latente. Ese va a ser nuestro subtema. Entonces, ¿por qué es importante el calor latente? Entonces, vamos a ver. Vale. Nosotros en el calor latente, lo que tenemos que ver son tres cosas importantes. Y ahorita las vamos a señalizar. El primer apartado más importante es el cambio de temperatura. En este caso, el cambio de temperatura a ciertas temperaturas hacen que haya un cambio de fase. Entonces, esa es lo más de las partes más importantes acá. Luego, también tenemos, ya vamos a ir explicando paso a paso ahora, pero también tenemos dos tipos de cambio de calorías por cierta cantidad de peso. ¿Cómo es el calor latente? Se los voy a ir explicando poquito a poquito. Nosotros en la gráfica de aquí abajo, enfoquémonos ahorita nuestros ojitos en la gráfica, ¿sí? Entonces, nosotros en la gráfica de abajo tenemos la temperatura de un bloque de hielo. En este se analizó un bloquecito de hielo. Este pedacito que ustedes ven acá, este pedacito que se ve ahí, este pedacito que se ve acá, es un pedacito de hielo. A este se le activó un cambio de temperatura. Entonces se quiere ver con cuánta temperatura se comienza a transformar en agua, luego en hielo, luego agua con hielo, luego solo en agua líquida, y luego agua con vapor y luego solo vapor de agua. ¿Cómo es que se hace esto? Nosotros, si tenemos un objeto, bueno, un bloquecito de hielo, si nosotros le vamos agregando energía calórica, en este caso aquí está la parte de abajo, calor agregado en kilocalorías, se le va agregando un poquito de calorías al hielo y este va ganando calor, va absorbiendo el calor. ¿Por qué se hace el análisis con agua? Porque el agua tiene los componentes más comunes, más fácil de medir y los que tenemos como conocimiento más genérico, ¿verdad? General, todos. El agua tiene ciertos cambios. Nosotros al agua de menor de 4 grados centígrados a menos o bajo 0 grados Celsius, el agua tiene diferentes comportamientos. En cambio, el agua cuando está de 4 grados Celsius a 100 grados Celsius, la temperatura del agua o el comportamiento del agua es bastante normal. Y luego, cuando el agua se convierte en vapor luego de los 100 grados Celsius, cuando hay un cambio de fase y está la vaporización, el vapor ya sí comienza a tener un cambio mucho más grande. Entonces vamos a ir explicando este gráfico. Aquí tenemos hielo y nos menciona en la parte de arriba que esto es 1 kilogramo de hielo que se encuentra a 40 grados Celsius. Vamos a ver aquí. Entonces a este se le agregó 20 kilocalorías, que es la que tenemos aquí abajo. Se le agregó 20 kilocalorías y entonces dice que este hielo llegó hasta la temperatura de, vamos a mostrar, llegó hasta la temperatura de
0 grados Celsius, ¿sí? Con 20 kilocalorías. Luego se le dieron otras 80, porque de 20 a 100 hay 80, se le agregaron otras 80 kilocalorías para que este se comenzara a transformar en agua y hielo. Pero dice que este cambio es igual a 0.5 kilocalorías sobre kilogramo por grado Celsius. Entonces es casi por un kilogramo nosotros vamos cambiando 0.5 grados en el agua y el hielo. Entonces no es un cambio normal, es un cambio de 0.5 por cada kilogramo. 0.5 de temperatura por cada kilogramo de kilocaloría. Pero si vemos esta parte, ya la partecita, cuando se encuentra de 100 a 200 kilocalorías, cuando el agua llega a los 100 grados Celsius, ahí podemos ver que el cambio es de 1 grado Celsius por 1 kilogramo. 1 grado Celsius por 1 kilogramo, que es esto que tenemos señalado aquí. Entonces tiene un comportamiento más normal. Cuando es transformada el agua solo en líquido, una kilocaloría transforma 1 kilogramo de agua. Entonces se tiene un cambio total por cada grado Celsius. No como veíamos en la parte anterior cuando estaba en el hielo, que tiene 0.5 de cambio por cada kilocaloría, lo que es un poquito menos, ¿verdad? Entonces lo que se quiere decir nada más es que requiere mucho más calor cuando está en hielo para transformarse a agua que el agua misma para irla cambiando de calor. Sí, tiene lógica. Es muchísimo más fácil calentar el agua que calentar el hielo. Eso lo vamos a tener nada más como conocimiento general, ¿verdad? Ahora, luego menciona que de 200 a 740 se utilizaron, esta es la otra partecita, 540 más kilocalorías para tener toda esta agua y transformarlo en agua con vapor. Siempre se mantiene a los 100 grados Celsius. Entonces se espera que toda esta agua se transforme en vapor para que llegue a los 100 grados Celsius. Entonces tiene el mismo comportamiento de 1 grado Celsius. Y luego el agua, si nosotros le vamos agregando calor, el vapor va aumentando ese calor de una manera exponencial. Entonces aquí es muchísimo más fácil calentar el agua, porque como ya es vapor, sus moléculas están muchísimo más separadas. Entonces cuando se agrega vapor, se separan muchísimo más. Entonces mientras más vapor se agregue, más calor se agregue, se va generando muchísimo más vapor. Entonces el volumen va creciendo desmesuradamente. Pero esto es como ver el cambio solo en el agua. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Del hielo al agua, en este puntito vamos a señalar, del hielo al agua, aquí, ¿sí? Del hielo al agua hay un cambio de fase. Cuando nosotros tenemos hielo y la queremos transformar en agua, es un cambio de fase. Luego, ya que tenemos agua y queremos transformarla en vapor, tenemos otro cambio de fase. De hielo a agua y luego de agua a vapor. Tenemos dos cambios de fase. Todos los objetos tienen esos dos cambios de fase. El oxígeno puede estar sólido, puede estar líquido y puede ser vapor. El hierro también, aunque sea a temperaturas bien altas, el hierro puede ser líquido, puede ser sólido o también puede ser vapor. Un pedazo de latón, un pedazo de madera, todo puede ser sólido, líquido y vapor, dependiendo de la temperatura, claramente está. El hierro para hacer vapor tiene que estar por arriba de las 3500, si no me equivoco, 3500 grados centígrados, que es muchísimo más grande que el agua, que es solo 100 grados centígrados. Son 3400% más veces que el agua. Pero es así como un conocimiento general, ¿verdad? Entonces, se va a necesitar una temperatura para hacer un cambio de fase y se va a necesitar otra temperatura para hacer otro cambio de fase que sea
el vapor. Entonces vamos a seguir avanzando. Esta es la parte del calor latente. Lo más importante, los cambios de fase. Vamos para abajo. Y aquí está, ya es el mismo gráfico que de la parte de arriba. No tiene nada diferente. Y aquí nos menciona dos cosas importantísimas. Primera, calor de fusión. ¿Qué es el calor de fusión? Es para cambiar el estado de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿verdad? Ese es el calor de fusión. ¿Cuándo es que se gana calor? En el calor de fusión, cuando vamos de sólido a líquido. ¿Y cuándo es que se pierde calor en el calor de fusión? Cuando vamos de líquido a sólido. Entonces, el sólido casi siempre va a ser el que tenga menor temperatura. Luego está el otro, calor de vaporización. Es el siguiente que tenemos. En este nosotros analizamos calor de vaporización. ¿Qué es esto? Cuando los objetos se hacen vapor. Entonces el calor de vaporización va a ser el calor para hacer transformar un líquido a vapor o de vapor a líquido. Ese es el calor de vaporización. Y aquí tenemos otro importante, el calor latente. Entonces los calores latentes van a ser los más importantes, o los calores, en este caso serían las temperaturas, para hacer los cambios de fase. ¿Sí? Entonces, aquí nos menciona el calor liberado por una sustancia de líquido a sólido, por lo tanto el vapor, y nos dan los valores del vapor, cuando el agua se transforma en vapor, o cuando tenemos el agua líquido. Y el que vamos a utilizar nosotros en nuestras guías y el que vamos a utilizar nosotros para trabajar va a ser el cambio de fase. El cambio de fase puede ser por calor de fusión, que se va a referir al calor para cambiar de sólido a líquido o de líquido a sólido, o el cambio de fase cuando sea calor de vaporización, cuando sea calor para cambiar de líquido a gas o de gas a líquido. Lo que nos interesaría nada más es el punto donde haya cambio de fase. Entonces vamos a seguir más abajo. Esa fórmula sí copian, la verdad. Entonces Q es igual a la masa por el calor latente. Esa L es el calor latente. ¿Sí? Aquí abajo está. Entonces es cambio de fase es igual a Q, es igual a la masa por el calor latente. Solo esa formulita. Es pequeñita. Entonces vamos a seguir bajando. Ya vamos a explicar eso con un ejercicio para que se pueda entender más fácil. Vamos para abajo. Y tenemos acá nuestra tablita. Esta tabla sí la vamos a utilizar. Esta tabla es la que vamos a utilizar como lo de los calores específicos y también la de la sustancia, ¿verdad? La de coeficiente de expansión lineal, coeficiente de expansión volumétrico. En esta tabla nosotros vamos a ver tres cosas. Nos vamos a referir primero al agua para poder diferenciar en las demás, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el agua. ¿Sí? En esta parte tenemos el agua. ¿Cuál es el punto de calor de fusión del agua? Entonces dice calor de fusión. Nosotros no vamos a utilizar kilocalorías, que es esta. No la vamos a utilizar. Casi siempre vamos a trabajar con los kilojoules. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con energía. Entonces energía calorífica. La vamos a trabajar kilojoules porque es el sistema internacional. Ahora, el cambio de fusión. Si ya sabemos qué es el cambio de fusión, que es de sólido a líquido o de líquido a sólido, significa que el cambio de fusión para el agua es cuando está a 0 grados, ¿verdad? Entonces aquí está, punto de fusión, 0 grados. ¿Cuál es el valor del calor latente? Este es el valor del calor latente. 333 dice. 333 kilojoules. No son joules, son kilojoules, lo que equivale a 333 por 10 a la 3 joules.
Nosotros trabajamos en joules, no en kilojoules, ¿verdad? Aquí está la K, kilojoules. Luego, ese es el cambio cuando nosotros queremos transformar el agua a hielo o de hielo a agua. Esa es la energía que nosotros vamos a utilizar. 333 por 10 a la 3 joules. Ahora, si nosotros queremos transformar esa agua a gas, una masa de gas, queremos transformarla en agua. Son 2260, que es lo otro que tenemos acá. 2260 kilojoules. También, no solo son joules, son kilojoules. Entonces son 2260 por 10 a la 3 joules. Entonces, no nos olvidemos de esos dos datos, ¿verdad? Que son kilojoules para ambos. Vale. Entonces, ahí podemos ver la diferencia. El agua, cuando se quiere transformar a hielo, vamos a utilizar este. O de hielo a agua. Y si vamos a transformar el líquido del agua a gas, va a ser acá. Inge, mire, y si yo quiero transformar directamente de hielo a gas, no se va a poder en ese caso. En ese caso no se va a poder. Entonces, en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Un ejemplo. Vamos a poner un ejemplecito, ya lo vamos a hacer. Vamos a hacer un ejemplo de esto, pero se lo voy a narrar así despacito. Entonces, imagínense, nosotros tenemos este pedazo de hielo, así grande, y yo quiero transformarlo a gas. Este pedacito de hielo está a menos 10 grados Celsius, menos 10. ¿Qué se tiene que hacer con este pedazo de hielo? Primeramente, cambiar la temperatura de menos 10 a 0. Entonces yo tengo que cambiar la temperatura de menos 10 a 0. Todavía va a ser hielo, pero ya lo tengo en 0 grados. Luego que lo tengo en 0 grados, tengo que hacer el cambio de fase. ¿Qué quiero hacer yo? Transformar este hielo en agua. Entonces ya lo cambié de 10 a 0, luego lo voy a cambiar de fase. ¡Plup! Y lo voy a transformar en agua. Luego esta agua va a estar a 0 grados, pero va a ser agua, ya no va a ser hielo. Luego que está a 0 grados, voy a aumentarlo a 100 grados. De 0 a 100 grados. Luego que haga el cambio de esta agua a 100 grados, voy a llegar a los 100 grados. Y voy a hacer el cambio de fase y voy a transformar esa agua en gas. ¿Sí? Entonces son varios pasos, ¿verdad? Primeramente se cambia la temperatura hasta el punto de cambio de fase. Luego ya en el cambio de fase, hacemos el cambio de fase y cambiamos de hielo a agua. Luego queremos llegar al vapor y como el vapor se encuentra a 100 grados, pasamos de 0 a 100 y después hacemos el cambio de fase y cambiamos ese líquido por gas. Entonces se va haciendo pasito a pasito, ¿verdad? Vaya, entonces, denme un segundo. Nos quedan 3 minutos de la clase. En esos 3 minutos vamos a ver una partecita aquí del libro. Entonces, aquí lo que vamos a ver en esta tabla son los puntos de fusión. Entonces, ¿qué quiero ver? En el plomo. ¿Cuál es el punto que el plomo se convierte en sólido? El plomo se convierte en sólido si nosotros tenemos 327 grados Celsius. ¿Sí? 327 grados Celsius. El plomo. El punto de ebullición, el punto cuando este plomo se va a hacer en gas. Entonces 327 cuando hay punto de fusión, cuando se hace líquido, ¿verdad? Bueno, en este caso lo vamos a tomar como líquido porque va a ser el cambio de mayor temperatura. 327 grados Celsius. Y el punto de ebullición o el punto cuando nosotros queramos evaporizarlo son 1750 grados Celsius. Entonces, si nosotros quisiéramos tener plomo y este esté a 20 grados, tenemos que aumentarle la temperatura hasta 327 para hacerlo
llegar al punto de fusión. Ya en el punto de fusión hacemos cambio de fase, lo transformamos en líquido, luego ya en líquido le aumentamos la temperatura hasta 1750, cambiamos de fase y lo hacemos vapor. Lo mismo con todos. Solo que aquí vemos el oxígeno. El oxígeno, para transformarlo a líquido, tiene que estar a la temperatura de menos 218.8 Celsius. O sea que el oxígeno de por sí, a casi cualquier temperatura, va a ser vapor, porque si nosotros vemos aquí la temperatura de ebullición es menos 183 grados Celsius. O sea que nosotros, el oxígeno, casi siempre, como lo vemos, siempre está arriba de la temperatura de menos 183 grados Celsius. Casi toda la temperatura en la Tierra está a más de esta temperatura, que es muy pequeña, ¿verdad? Es menos 183 bajo cero. Entonces el oxígeno casi siempre es gas. El nitrógeno casi siempre es gas también, como lo vemos acá. El alcohol etílico, casi siempre, si lo podemos analizar así, de menos 114 grados Celsius a 78, siempre va a estar el líquido. Entonces, el intervalo que esté en medio siempre va a ser líquido. Entonces, casi el alcohol etílico, a casi cualquier temperatura en la Tierra, va a estar líquida. Y arriba de los 78 grados Celsius va a ser gas. Y así pues, con cada uno de los líquidos o metales que nosotros utilicemos. En este caso se encuentra el oxígeno, nitrógeno, alcohol, amoníaco, agua, plomo, plata, hierro y tungsteno. Hay más tablas de calores latentes para los materiales, sí, hay muchísimas más tablas. Entonces ya vamos a ir, bueno, pero las que vamos a utilizar generalmente, porque las del libro así, van a ser estas. Entonces, ahorita les voy a enviar el link para que volvamos a agregarnos. Bueno, siguiendo. Entonces, vamos a ver uno de esos ejemplos. Dice, ¿cuánta energía tiene que remover un congelador para convertir 1.5 kilogramos de agua a 20 grados Celsius en hielo a menos 12 grados Celsius? Bueno, ahí ustedes van a poder ver en el ejemplo directamente en el libro. Van a poder ver ese ejemplo y vamos a hacer un poquito más largo para que se entienda. Vamos a hacer un poquito más largo uno. Entonces ahí solo quieren de hielo a agua, pero es muy corto. Entonces vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más largo para que veamos. Entonces vamos a ver acá. Ejemplo. Y en el ejemplo vamos a poner qué es lo que nosotros tenemos que hacer para transformar esto. Y dice, se desea saber cuánta energía se necesita para pasar de un hielo de menos 19 grados Celsius a vapor sobre los 104 grados Celsius. Sabemos que es vapor porque está sobre los 100 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos encontrar? La energía. ¿Y cuál energía? La energía calórica, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar el valor de Q. Entonces vamos a hacerlo esquemáticamente primero. La sumatoria de las Q. Vamos a dejar aquí. La sumatoria de las Q. Bueno, vamos a hacerlo esquemáticamente primero. ¿Qué es lo que nosotros queremos cambiar? Vamos a cambiar un hielo
letra que es muy fácil. Primero hielo. De una temperatura hasta 0, de una temperatura hasta 0 grados Celsius, porque el hielo siempre está abajo 0, ¿verdad? Se encuentra a menos 10, a menos 15, a menos 18 y queremos transformar ese hielo a 0 grados Celsius. Luego le vamos, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser nuestra primera Q. Esta va a ser nuestra Q1, ¿verdad? O el primer Q. Luego a esta le vamos a sumar nuestra Q F. ¿Por qué F? Porque es la Q de fusión. El cambio de fusión. ¿A qué se refiere esta QF? Cuando vamos a cambiar de hielo a líquido. Que es de hielo a líquido. Luego vamos a sumar otra que vamos a cambiar nuestra Q2. Esta va a ser nuestra Q2, que es el cambio 2, que va a ser desde 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. ¿Por qué 100 Ig? Porque ahorita estamos viendo hielo, ¿verdad? Como es hielo y es agua, entonces el calor para vaporizarlo son 100 grados Celsius. Luego, ¿qué tenemos que sumar? Tenemos que sumarle nuestro calor, la Q sub B, que es el calor de vaporización. ¿Qué vamos a hacer con este calor de vaporización? Vamos a cambiar de líquido a gas. ¿Sí? Es el calor de líquido a gas. Y después le tenemos que sumar el calor 3. Los calores van a ser los cambios de temperatura, ¿verdad? Entonces le podemos poner el delta si quieren. El delta de calor, y este va a ser nuestro delta 3. ¿Y cuánto va a pasar ahora? De 100 a 104, ¿verdad? 104 es lo que nosotros vamos a trabajar ahorita. A 104 grados Celsius. Entonces son 5 pasos, si se pueden ver. ¿Y cómo vamos a hacer esto, ingeniero? Siempre que necesitemos ver, en este caso hay 2 cambios de fase. En los ejercicios hay 1, a veces hay 2, pero en los ejercicios más que todo casi siempre hay 1. ¿Cómo se hace el delta de temperatura? Esto es bien fácil, lo que veníamos haciendo. Vamos a hacerlo bien facilito. Entonces, nuestra sumatoria de la Q, que es el calor que requiere, ¿verdad? Va a ser de hielo hasta 0 grados Celsius. ¿Cuánto es la temperatura que nosotros tenemos? Menos 19. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? La fórmula. Masa por el calor específico. Por el calor específico. ¿Pero el calor específico de qué? En este caso ahorita está en hielo. Entonces es el calor específico del hielo. Porque es hielo ahorita. Y va a estar delta de temperatura. ¿Sí? Luego vamos a usar la fórmula de calor latente porque queremos transformar de hielo a líquido. Entonces vamos a usar nuestra masa por el calor latente. ¿Cuál calor latente? El de fusión.
porque queremos cambiarlo de líquido, de hielo a líquido, o sea, de sólido a líquido. Luego, en nuestra segunda Q, le vamos a sumar masa por el calor específico. Y ahora, ¿qué tenemos? Como ya tenemos agua, ya no va a ser hielo, sino que agua, el calor específico del agua, por el delta de temperatura, más nuestro segundo cambio de fase. ¿Qué es el segundo cambio de fase? Nuestra masa por el calor latente de vaporización. Entonces la L sub B. Vamos a cambiarlo. Ahora el otro cambio de energía, que sería la masa por el calor específico. ¿Y ahora qué tenemos? Ya tenemos vapor, ¿verdad? Entonces el calor específico del vapor. Si lo hacemos ordenado no cuesta nada. Por el delta de temperatura. ¿Sí? Entonces, ordenadamente, la sumatoria de Q. ¿A qué equivale la sumatoria de Q? A todo lo que hemos visto. Entonces, ¿la masa cuánto es? ¿Cuánto es? Pero no hemos puesto la masa de este. Le vamos a poner en el ejercicio, le vamos a poner... No le hemos puesto acá, tenemos que agregarlo. 6 kilogramos de agua. 6 kilogramos de hielo, vamos. Entonces, 6 kilogramos de hielo. Entonces, siempre vamos a necesitar la masa. A veces nos van a dar unos valores, a veces nos van a dar otros, pero en este caso en específico sí necesitamos masa. Entonces ahí lo agregamos, 6 kilogramos de hielo. Entonces, se necesitan 6. Entonces, 6 por el calor específico del hielo. Entonces vamos a las tablas y buscamos el calor específico del hielo. El calor específico del hielo es 2100 joules. Entonces 2100. El cambio de temperatura, aquí no nos hagamos bolas. Aquí que va desde menos 19 a 0, no, eso no importa. ¿Cuánto cambió? De 19 a 0, ¿cuánto cambió? 19, ¿verdad? Nada más. El cambio de temperatura son 19. Sí. 19. El signo no nos interesa. Solo nos interesa directamente el cambio de temperatura, el valor. De 0 a 19 son 19. Punto. Más la masa siempre es la misma, 6 por el calor latente de fusión. Ahora vamos a la nueva tabla donde fuimos y el calor latente de fusión son 333 kilojoules. Entonces son 333 por 10 a la 3, porque son kilojoules. ¿Sí? Vaya, este es el segundo. Ahora vamos a hacer este. La masa son los 6 por el calor específico del agua ahora, porque como ya transformamos, hicimos el calor de fusión, vemos el agua es 4186, el calor específico. La tabla de calor específico está en la página 387. 4186. Y el cambio de temperatura, ¿de cuánto es? De 0 a 100, ¿verdad? Porque queremos llegar hasta el punto de cambio de fase. De 0 hasta 100. Entonces el cambio son 100. El cambio de temperatura son 100. Vamos a cambiar 100 grados. No en todo va a ser 100 grados, ¿verdad? La diferencia de un punto a punto es diferente en cada material. En este caso estamos en agua. Más, ahora vamos al siguiente. ¿Sí? Ahora vamos con este. La masa, que son 6. Y ahora el calor latente de vaporización del agua dice que son 2260 kilojoules. ¿Sí? 2260 kilojoules. Entonces son por 10 a la 3. Más el cambio. Ahora vamos al último cambio que vamos a ver. Es este. Los 6 por
el calor específico del vapor. Entonces vamos al calor específico del vapor y este nos dice que es 2010. Y el cambio de temperatura, si ya estamos a 100 grados, queremos 104, ¿cuánto es el cambio? 4. ¿Sí? ¿Y qué nos va a dar de resultado? Si nosotros hemos utilizado todo el sistema internacional, el calor nos va a dar en joules. Entonces, ¿alguien lo hace, por favor? Y me dice el resultado. Me van a dar millones, así que vamos a esperar unos segunditos. Entonces la respuesta son los 200.357.240 joules. Entonces, ¿es difícil? No, no es difícil. Si nosotros tenemos las tablas, sabemos directamente de qué punto a qué punto vamos a movernos. Vamos a movernos desde un punto hasta el cambio de fase. ¿Qué vamos a hacer con eso? Cambio de calor. Ya estando en el cambio de fase, hacemos el cambio de fase. Y multiplicamos la masa por el calor de fusión o el calor de vaporización, dependiendo si el cambio de fase es de fusión o de vaporización. Luego hacemos el otro cambio de temperatura y llegamos hasta el otro punto de fusión. ¿Sí? Si es que nos piden llegar hasta 2 cambios de fusión. Entonces, ¿no es difícil? No, no es difícil. Lo que puede variar acá, ¿qué puede variar? Que no nos den la masa, que nos den las energías. Que nos den las energías, entonces nos estén pidiendo las masas. O que nos pida cuánta masa se necesita, si ya le dan cantidad total de energía. Entonces se puede ir jugando con estos ejercicios un poquito. Entonces vamos a seguir con la temática. No sé si ya notaron hasta aquí. Todavía voy copiando algunos, ¿sí? ¿No? Vamos a ver. Sí, te están copiando. En este caso yo la clase la estoy grabando. Voy a subirlas a YouTube. Espero que mañana ya tener todas las clases subidas que he tenido. Y pues su clase en específico, a veces tomo esta clase y a veces tomo la del grupo anterior. Como se trata exactamente lo mismo, por siendo los dos grupos de lo mismo, ¿verdad? Entonces tomo una de las clases y una de las clases en la clase. Entonces, usted lo que quiere ver acá es a qué temperatura llega la combinación. O le puede preguntar si la combinación de las dos va a hacer que los dos se conviertan en hielo, en sólido. O si el hielo se va a derretir antes de que se convierta en sólido todo. Entonces eso puede variar de acuerdo al ejercicio. En este en específico dice, en una resección un trozo de hielo de 0.5 kilogramos a menos 10 grados Celsius, importante, se colocan 3 kilogramos de té helado. Y estos se encuentran a 20 grados Celsius. ¿A qué temperatura y en qué fase estará la mezcla final? Si se puede considerar el té como agua. Claro, el té lo tomamos como agua para evaluar como agua, porque si no, tendríamos que saber directamente la densidad y el calor específico del té. Entonces lo vamos a trabajar como agua. ¿Qué es lo que vamos a ver? Primeramente la energía. Aquí vamos a ir un poquito más rápido. La energía que se requiere para cambiar este té hasta 0 grados Celsius. Ahí podemos ver. Hasta 0 grados Celsius. Porque el té se encuentra a 20 grados Celsius. ¿Hasta qué lo quiere cambiar usted? Hasta 0. Este valor que tenemos aquí, 20 menos 0, esto siempre es el delta. En ese caso, si ustedes quieren cambiar de 20 a 0, ustedes saben que es 20 directamente. No es necesario poner 20 menos 0 o 0 menos 20, sino que el delta directamente. Son 20. Entonces, la masa del agua por el calor del agua por los 20, esto requiere, para cambiarlo a esa temperatura, requiere 250 kilojoules. Kilojoules, o sea, 250.000 joules.
Y ahora vemos esta parte del hielo. Por otra parte tenemos el hielo. El hielo se encuentra a menos 10 grados Celsius. Entonces el hielo, para hacerse líquido, tiene que pasar de menos 10 a 0. ¿Cuánto queda el delta aquí? Ustedes pueden ver aquí, esto es confuso. Dice 0 menos menos 10. ¿Cuánto equivale eso? 10. Entonces, ustedes no le hagan caso a eso. Ustedes solo pongan el 10. De menos 10 a 0 solo son 10. Punto. Así, fácil. Entonces, primero tenemos que cambiar el hielo a 0 para ver si se va a convertir en agua. ¿Cuánta energía requiere solo ese cambio? Son 10.5 kilojoules. Y luego tenemos que ver el cambio de fase. Que este es el cambio de fase, ¿verdad? El cambio de fase de hielo por el calor de fusión, que son por los 333 kilojoules. Y nos da 167. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito ver? El hielo ocupó esto. Pasó de menos 10 a 0 y hizo el cambio de hielo a agua y utilizó esta energía, estas dos, 167 y 10.5. Si lo sumamos, nos da este valor que tenemos aquí abajo. Nos da 177 kilojoules. Entonces, 177 es suficiente para cambiar estos 250. ¿Esos 177 son suficientes? No, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente? Porque no es suficiente energía la que se hizo. No es suficiente energía porque son apenas 177 y aquí son 250.000 y aquí 177.000. Por lo tanto, no es suficiente energía. ¿Qué significa esto? Si el hielo no puede hacer que la taza de café baje a 0 grados Celsius, significa que el hielo sí se transformó en agua. Antes se derritió. ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? O agregamos un hielo con una menor temperatura para hacer que esta combinación se congele o llegue a los 0 grados, o evaluamos estas temperaturas para ver cómo queda la combinación. Entonces eso es lo que nos muestra en la parte de abajo. Eso es lo que nos muestra acá. Ahorita se los muestro. Y acá dice, ¿verdad? El calor, dice la primera, el calor para elevarlo a 0.5 de hielo de menos 10 a 0 grados, que es la primera parte que vimos. Luego se le suma el cambio, que es el calor de fusión. Es esta energía. Luego, el calor para elevar el agua, dice, de 0 a la temperatura final. Entonces, aquí es calor cedido y calor perdido. Calor absorbido y calor perdido. Lo mismo, calor absorbido, volvemos a la misma fórmula. Calor absorbido es igual a calor cedido. ¿Sí? Entonces, en el calor cedido, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Inicial menos final. ¿Se acuerdan? Inicial menos final. ¿Sí o no? Entonces, siempre cuando hagamos esta es igualación así, en el cedido tenemos que poner inicial, temperatura inicial menos temperatura final, así como está ahí. ¿Qué es lo que nosotros queremos encontrar? La temperatura final que queda la combinación. Entonces sigue la misma regla, ¿verdad? Inicial menos final. Y en este caso, en la de absorbido, en esto sí tenemos final menos inicial. La inicial es el hielo, cuando se transformó en agua, y vamos a ver en qué temperatura queda la combinación. Entonces esa ya se utiliza la misma fórmula de antes. Pero a ustedes les voy a dejar la tarea, y esta tareita es la que les voy a dejar para que ustedes vean. Quiero dos cosas. Para que ustedes entiendan estos ejercicios, vamos a pedir dos cosas. Y cuando uno de sus compañeros lo tenga completo, se lo voy a compartir a todos por si no lo pudimos hacer. Pero va a quedar una tarea.
quien me lo entregue primero va a tener un punto en el examen. Entonces, primero van a pedir dos cosas. Primero, ¿qué temperatura debe, esto anotémoslo, qué temperatura debe estar el hielo? ¿Qué temperatura debe estar el hielo para que la temperatura del té sí baje a menos a 0 grados Celsius? Entonces, ¿qué temperatura debe estar el hielo para que el té de 20 grados Celsius baje a 0 grados Celsius? O sea, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Que esta suma de 167 más esta energía, estas dos energías, tienen que sumar estos 250 para poder hacer ese cambio de 20 a 0 grados Celsius. ¿Sí? Eso es lo primero que estoy pidiendo. Luego, lo segundo, ¿qué temperatura debe estar el hielo? Es la segunda. ¿Qué temperatura debe estar el hielo para que la combinación resulte en 10 grados Celsius? 10 grados Celsius. Entonces ya no quiero que la temperatura total me dé 5 grados Celsius, porque aquí, según el resultado que nos da acá, nos dice que la combinación, así como está, la temperatura final es de 5 grados Celsius, con ese pedacito de hielo. Pero yo no quiero 5 grados Celsius, yo quiero 10 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, primero, la temperatura para que todo baje a 0 grados Celsius, y quiero también, segundo, la temperatura que la combinación llegue a 10 grados Celsius. Esa es su tarea. Un punto del examen aquí me lo trae primero, ordenado, bien hecho y que sí sea coherente. Vale, eso es lo primero. Luego, vamos a hablar un poquito, si ya anotamos eso, ¿verdad? Se lo voy a dejar de tarea. Les voy a dejar la segunda guía. Entonces vamos a anotar nuestra segunda guía antes que se acabe esta clase. Nos quedan 8 minutos. Vamos a anotar nuestra segunda guía. Va a ser del ejercicio 1 al 7, del 1 al 7 y del ejercicio 21 al 32. Del 1 al 7 y del 21 al 32. Y el 8, 9, 10 y 11, 12 y todos esos que están en medio, esos son de los de calorimetría, los que les decía de eso, que meter un objeto en el calorímetro. Eso no lo van a hacer. Entonces vamos a hacer del 1 al 7 y del 21 al 32. Las páginas del libro donde está esto es la página 404 y página 405. Página 404 y 405.